Primero fue en la ENAT, en segundo año, el montaje era comedia. Y entonces los profesores eran Eduardo Chavarro y Heidi Abdelharden. Y por esos avatares de la vida pasó un italiano por aquí que traía máscaras y estaba haciendo un taller de comedia del arte. Entonces él nos hizo un taller como de un mes, tal vez. De ahí saqué las más viejas estas. Esta. Él trae los modelos, él trae máscaras en fibra de vidrio, no trae máscaras en cuero. Y yo copié los modelos, hicimos el taller completo, pues digamos lo elemental, lo básico. Montamos el casamiento a la fuerza, fue muy divertido. Las máscaras las hizo en cuero un compañero de la clase que él trabajaba con el teatro de la calle de arriba, se me olvidó el nombre, el de la segunda, arriba, el taller de Colombia. Trabajaba con el taller de Colombia, él era el que hacía las máscaras del taller de Colombia en cuero. Entonces coincidió todo, el maestro, Celis, que hizo las máscaras, que eran fantásticas. Como siempre, con los montajes de la escuela se hicieron 2 funciones, una a las 3 de la tarde y una a las 5 y se acabó. No hay video, no hay fotos, no hay nada, pero fue impresionante, inclusive eso, ¿no? Ver a todos los grandes de la escuela que siempre rajaban de todo, retorciéndose de la risa, era espectacular. Entonces, digamos, ese fue como el primer contacto con la comedia del arte. ¿Y cómo se llamaba este maestro? Marcos Sendret. ¿Y no volviste a saber más de él? Nada, no tengo ni idea de él, nada, absolutamente nada. ¿Y ahí fue que retomaste como el entrenamiento? No, ahí, digamos, conocí la perspectiva de del training de comedia del arte. Yo había hecho máscaras el año anterior con Binoche, pero el trabajo con Binoche es totalmente distinto. El trabajo de Binoche es más como de la línea oriental, de la energía contenida. Un trabajo súper lento, súper denso, súper duro. Eran 2 horas diarias de entrenamiento y 2 horas de montaje. Eso era un taller de montaje que se hizo en el primer semestre. Y ahí aprendí a hacer máscaras con Binoche, que son de otro tipo. Súper complicado, súper demorado, largo el proceso, hechas en polvo de corcho y resina de fibra de vidrio. Con este señor Sendret, pues eso, hicimos eso, divertidísimo, ¿verdad? Pero pues la comedia del arte demanda training. Entonces, pues como el training lo hacía yo solo, no tenía con quién, entonces yo lo dejé, literalmente lo dejé en el olvido. Después de eso empezamos a hacer un trabajo con muñecos, con títeres planos, con una amiga, Mónica, otra chica que había hecho títeres. Y Mónica tenía muchos problemas físicos. O sea, es muy divertida, muy creativa y tal, pero es torpe en escena. Entonces Marta fue la que dijo, ¿por qué no hacemos entrenamiento de comedia? Le dije, no, eso es muy duro, eso... No, hagamos no sé qué. Y ahí empezamos a hacer training, puro training, de fragmentación, disociación, lo que viste allá en eso, ¿no? Pero pues intensivo, ¿no? O sea, empezamos a ser más o menos rigurosos, como 3 veces por semana. Y pues claro, eso es una delicia, eso unos en carretas, en goma. Entonces que hagamos algo y juntamos, fuimos 5 en total, estaba Carolina Rueda, estaba Guido, estaba Marta, estaba Manje, una amiga de música, y estaba yo, creo que no éramos más. Sí, y montamos una obra, eso fue todo, fue casual, porque la que estaba dirigiendo el Jorge Eliezer en esa época, una amiga bailarina, ahorita no me acuerdo el nombre, me la encontré un día y me dijo, ¿tiene algo para niños? Y le dije, no, pero se lo monto. Y me dijo, listo, en un mes hicimos un revuelto de cosas a partir de unas escenas de las trapacerías de Escapino y otros fragmentos de Molière. Leímos mucho Molière leímos. Y cogimos pedazos y con eso articulamos una cosa que se llamó Desastre, que era la historia de un multimillonario perverso, el Mr. Moneyberg, sí, con su sirviente y todo el rollo con un científico, etc. Una obra duraba como 1 hora y cuarto, algo así. Y fue fantástica. O sea, la obra fue muy divertida, la montamos pues bastante ágil, entrenamos duro todos.
Trabajamos rico, en esa época trabajamos en el galpón del Parque Nacional, que se llevó el viento, pues pensando en el escenario grande. Entonces, digamos eso, ¿no? Nos acostumbramos a trabajar en ese espacio enorme, a proyectar bien. Y cuando llegamos a la iglesia, el Gaitán nos quedó chiquito. Y ahí conocimos a una chica, Repila, que trabajó con nosotros después. Ella fue y vio la obra y quedó fascinada, después conversamos y empezó a trabajar con nosotros, hicimos prácticas. Entonces ya cuando teníamos esta casa, o sea, era como unos 8 años más o menos, empezamos a hacer prácticas sistemáticas, entonces abiertas al público. Hacíamos 2 veces por semana, hacíamos prácticas de comedia del arte y prácticas de Shakespeare. Y vino gente un tiempo, hicimos eso, ahí vino bastante gente, actores de diferente tipo, eso, como training, sin pretensión de ningún espectáculo ni nada. Entre esas estaba Estela, esta chica que fue a ver Desastre en el Jorge Eliezer, y con ella y un amigo que llegó de Italia, sí nos hicimos el propósito de hacer un experimento de montaje con las máscaras de comedia de arte, y de ahí salió y se armó Troya, que inicialmente eso fue como un work in progress, literalmente que vamos a trabajar, cogimos textos de Troilo y Cresia de Shakespeare, entonces obviamente nos tocó estudiar la Ilíada y todos los referentes de la mitología griega, y empezamos a jugar con eso. Teníamos el referente de un campo de concentración y como el referente de MASH, la serie de televisión. El personaje principal era un altoparlante como en MASH, y con eso hicimos varios, digamos, work in progress, ensayos con público. Ahí apareció otro pelado que fue alumno mío en la Javeriana, que estuvo estudiando en Inglaterra, Víctor Quesada. Él dijo, no, yo quiero hacer un personaje, y él se inventó un personaje que reemplazó al altoparlante. Y eso fue lo que acabó redondeando la obra. Y ahorita lo que estamos haciendo es otro Molière. Estamos trabajando sobre El Siciliano o El Amor Pintor. Es una obra sencilla, divertida, esa sí que es muy cercana a comedia del arte, ¿no? El viejo celoso que tiene una esclava que libera y quiere convertirla en su esposa, el enamorado, que es un francés que ve a la griega recién liberada y se enamora, el sirviente del enamorado, y entre ellos dos hacen una cantidad de personajes, se disfraza de pintor francés, el otro se disfraza de español, enredan al viejo hasta que finalmente le secuestran a la nena. Y ya, la comedia de enredos. Esta la estamos trabajando con un presupuesto interesante, hay un pequeño escenario, un tapete, ¿sí? Y los actores están sin máscara y se van poniendo las máscaras en la medida en que van entrando a las escenas. Entonces todos tienen que trabajar sobre el personaje del sirviente y se reparten los otros personajes, entonces van entrando y saliendo. Esa está en proceso. Entonces esto es siglo XVI, es como el boom, ¿no? Goldoni, cuando coge y escribe todas estas obras, Miguel Arregino, Servidor de los Patrones y tal, incluso de los historiadores y tal, dicen que lo que él es el enterrador de la comedia del arte, porque escribió libretos para algo que no debía tener libretos. Todo siglo XVIII, XIX, todo este rollo de revoluciones y guerras y tal, entonces pues esto más o menos se pierde un poco, toda esta reacción, digamos, popular contra lo que venía antes, como que se desdibuja, la vuelven digamos, a buscar en el 20, ¿no? Entonces Meyerhold, que digamos en la lógica de buscar una expresión auténtica del ser humano, de la condición social, la mirada política, dialéctica. Entonces, para él los arquetipos son una herramienta perfecta, digamos que inspirado en la lógica de la comedia del arte, donde se inventa su biomecánica, ¿no? Paralelo, simultáneamente, está Copeau, Jacques Copeau. Entonces, eso empieza a final del 19, tiene como su gran movimiento durante la Primera Guerra Mundial, y en la entreguerra Copeau logra organizar lo que se llamaba el Vieux Colombier, que es una escuela. Entonces digamos, el argumento de Copeau, del sí hay varios escritos, traducidos al español hay poco, pero se consiguen. Él decía que el teatro francés estaba en decadencia, que era una farándula barata para
mantener a la audiencia contenta, que hay que buscar un actor de verdad, y se empieza a preguntar por el entrenamiento del actor. Fundamenta todo su trabajo en Molière, y pues Molière aprendió a hacer teatro con Scaramouche, el duro de la comedia del arte. Entonces Copo retoma también la comedia del arte. Hay fotos de todo, de eso sí hay fotos, ¿no? En el repertorio del Vieux colombiano, todo Molière, ¿sí? Y muchas cosas españolas, varias. Entonces digamos como que él le da otro impulso también. Digamos que la otra vertiente que hay es gente que tiene gusto por eso, ¿sí? Entonces que mantienen la lógica, ¿no? Por ejemplo, aquí vino el año pasado y debe venir ahorita en octubre creo que viene Antonio Fava, es un italiano. Entonces él dice que no, que la comedia del arte nunca ha muerto, que el papá de él era Polichinela, que él es Polichinela y que en su familia nunca han dejado de ser Polichinela y que la comedia del arte está viva y que nunca se ha muerto, que eso son mentiras. Yo digo, bueno, el otro, que es, digamos, comillas, teórico, es Lecoq, ¿no? Pero el trabajo de Lecoq, sí, su preocupación también es la formación de actores, ¿no? Su discurso de la escuela. Lecoq tiene un abordaje pues, desde su tradición, él es profesor de gimnasia. Entonces, todo el trabajo físico, digamos que de lo físico deriva hacia lo escénico y está inmerso en lo que es la cultura y la educación francesa. Entonces todo su trabajo es pues, parte de gente que se sabe poemas, que estudia poemas, que conoce literatura, o sea que en el colegio recibe un bagaje denso de historia y de cultura. Entonces su trabajo está fundamentado en desaprender las mañas formales de la literatura, los prejuicios, etcétera, etcétera, y buscar la sensibilidad propia. Digamos, no sé si conoces el libro, se llama El cuerpo poético, que es el programa de la escuela de él, básicamente, ¿no? Como parte de eso, ¿no? De quitar mañas, todo el trabajo con el neutro, con la máscara neutra, con los diferentes materiales, etapas, el viaje personal, todo este rollo. Y en algún momento, después de pasar por las máscaras larvales, que eso es un invento de él, pasa por los arquetipos de comedia del arte, ¿no? Pero a todo eso se acerca desde el sujeto, ¿no? Desde cada uno con sus mañas, haciendo una burda e irrespetuosa analogía, diría yo, eso es como hacer psicoterapia. Es como libero al actor de sus mañas, de sus taras, y en ese camino pasa por la comedia del arte. Yo conocí, cuando estuve rodando un año, estuve en Aviñón, y había varios grupos de egresados de escuelas que han pasado por Don de Lecoq que hacían comedia del arte en la calle, con máscaras preciosas, en cuero fantásticas. Y lo que veía era eso, ¿no? El público de esos no conectaba, ¿no? Primero los pelados, el rigor técnico, digamos, no sé, recuerdo un grupo francés, deben ser como unos 6 pelados tal vez, de los 6 que trabajaban, que todos tenían energía y tal, o sea, que viera uno rigor y precisión en la máscara, había 2. Entonces digo yo, pues es que difícilmente va a funcionar si tal, y no es que no fueran, bueno, ¿no? pero no empata. Es como el ballet, ¿no? Si en el ballet la patita está torcida, eso no es ballet, ¿sí? Entonces, digamos, yo por eso dije yo, no, pues esto no tiene sentido hacer comedia del arte, eso es training y no más. Entonces conozco esos, digamos, como esas circunstancias. Entre los italianos hay muchos que lo han retomado, pues los Sartori, la familia Sartori que retomó tanto la construcción de la máscara como la historia de la máscara y tal. Pero esto ya son versiones de versiones, ¿no? O sea, cada quien entiende lo que quiere. Después he tenido otros, digamos, talleres. Por ejemplo, eso el año pasado con Fava. Conocí todo el discurso de Fava. Y obviamente la comedia del arte es italiana, punto. Sí, eso, o sea, todos los demás, franceses, españoles, ingleses, rusos, todos la copiaron. Porque eso, ¿no? Hasta en Rusia hay eso. Petrushka es un pedrolino, ¿sí? Pasado por Pierrot. O sea, es una cosa muy rara, pero la influencia llega hasta allá, ¿no? Pero son italianos. Entonces él decía, tiene como un discurso interesante, ¿no? Él le quiere quitar todo el grotesco. Dice, la máscara italiana son personas normales. Como las personas normales son buenas. Entonces uno dice, a ver, ya no te creo.
Las personas normales muestran una persona normal buena. ¿Sí? ¿Italiano? Oh, sí. Pero entonces sobre esa lógica le da un tenor diferente al cuerpo. No es tan exagerado, busca como una forma más simple. Los juegos de interacción son más interesantes y pues claro, lo que tiene es la mundial de anécdotas y detalles porque él ha sido un estudioso. Pelea con Ayardis Nicol, el de El Mundo de Arlequino. Él todo lo simplifica, digamos, lo simplifica en términos corporales y las relaciones son muy conversaditas. No tiene el mismo rigor de fragmentación, disociación y puntuación que yo conocía de otros abordajes. Hace como 2 iberoamericanos también vino un italiano que era un narrador oral, que también es un taller de comedia del arte, y pues todo lo que pasa de comedia del arte yo me meto, ¿sí? Es súper interesante. Y él lo mismo, tenía otra versión. Y eso tiene que ver con Italia, ¿no? O sea, pues esto es italiano, pero pues Italia entre el norte y el sur, nada que ver, ¿no? Entonces él tenía una versión más sureña, más pobre, con formas distintas, ¿no? Y encuentra uno cosas contrapuestas, ¿no? Por ejemplo, para mí el caso perfecto es entre Polichinela y Brighella. Entonces Brighella, si uno lo ve en el servidor de 2 patrones, es el amigo de Arlequino, que es buena gente, que sabe, pues el que tiene el trapito, que se la pasa limpiando todo. Y como me contó a mí Valeria Campo, la profesora que tuve en Londres, decía eso, ¿no? Él es el sirviente que progresó y tiene una taberna. Entonces él es el dueño de la taberna y atiende a la gente, entonces por eso carga su trapito y limpia todo y es súper servicial, amable, eso, ¿no? Atención al cliente, impecable, ¿sí? El cliente siempre tiene la razón. Y tiene un cuchillito, entonces el argumento que ella me decía, pues es que claro, es el que sirve, corta el pan, corta el queso, corta el salchichón, ¿no? Entonces, ese fue el Brighella que yo conocí, que es el que tiene las tiritas verdes aquí, vestido blanco, ¿no? Cuando llega este otro italiano, que no me acuerdo el nombre, dice, no, Brighella es el sicario. Es el ser más peligroso que hay, es un tramposo, ampón, no sé yo. Y eso yo lo había oído de Polichinela. Polichinela es perezoso. Es un narizón, es el que tiene la nariz tal vez más grande y más fálica de todas. Una postura de dejadez total, sí. Pero es súper ágil, ¿no? La pereza, y si tiene que hacer zum, 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 se endereza, eso no mata a 5 con un corta uñas y ya, y vuelve, ¿no? Con el señor Fava, pues entonces él tiene otra versión de Polichinela, ¿sí? Que ni es este psicópata, ni es este idiota, ¿sí? Porque lo ponen en los dos extremos. Entonces dice uno, pues eso, ¿no? Tradición oral, no sabe uno quién tiene la razón, pero todas sirven. Entonces teoría, digamos, interesante, ha salido recientemente, pues han traducido cosas, ¿no? Hubo un material que son los apuntes de ahorita, no me acuerdo el nombre. Un cibaldón, un cuaderno de apuntes de uno de los duros de comedia del arte de la época. Entonces tiene canebachos, tiene explicaciones y eso ya lo tradujeron. Entonces es eso, ¿no? Un compendio de canebachos, descripciones y análisis de eso. Hay otro posterior que también sacó recientemente la RESAT, que también lo tengo, que son canebachos manipulados. Me explico. El canebacho cuenta la historia, son 3 páginas. Entonces es como un cuento, tal cual, ¿sí? La lógica es esa, ¿no? El capo cómico llega, se sienta y le dice a su compañía, vamos a hacer esto, y él les cuenta en detalle la trama, el atrezo, la utilería y todo lo que requieren, los lacis, o sea, los chistes que hay que meter en cada escena, y los efectos musicales, donde hay música, qué tipo y tal. Él les cuenta eso y ya. Entonces eso queda anotado y salen y lo hacen. Eso es un canebacho. Este segundo libro que conseguí, entonces ya le ponen diálogos. O sea, son actores posteriores que trabajan con canebachos y lo que hacen es transcribir sus refritos. Entonces pues encuentra uno eso, material que sirve de referencia. Tengo varios libros que te puedo mostrar, te puedes tomar fotos, te puedo fotocopiar. Y digamos que lo que sí es claro, digamos, para mí lo más interesante, por ejemplo, en términos teóricos, es mirar toda la carreta de Jung, sobre los arquetipos de Carl Jung. Él usa en primera instancia eso, ¿no? Algunos de los referentes de la comedia del arte, claro, eso rápidamente se le queda cortico,
No hay un documento, un libro completo donde uno diga que Jung puso todo. No, él no hace una reflexión sistemática sobre los arquetipos. Tiene un libro que se llama Inconsciente Colectivo y Arquetipos Culturales, creo que se llama, o Arquetipos y el Inconsciente Colectivo, no me acuerdo, donde hace la reflexión general, pero no les especifica. Yo estoy averiguando con el duro de Jung aquí, que es un jesuita, y me decía, no existe. Hay libros de pupilos de él que hicieron trabajos específicos, sobre todo en las mujeres. Entonces la tipología, los arquetipos comportamentales en la mujer en Occidente, que eso ya no tiene nada que ver con comedia del arte, pero que, digamos, recoge como los mismos trazos, ¿no?, que hay en lo físico, que hay en lo emocional, que hay en los comportamientos. Entonces teórico como tal, pues especulación mucha. Pues es que eso nunca tuvo teoría, tuvo práctica, ¿no? O sea, hacer tragedia griega hoy en día, si el público no tiene la mitología griega, ni tiene el civismo que tenía la cultura griega, ni tiene la mirada que tenían los griegos hace 25 siglos, ¿quién va a entender eso? Nosotros podemos hacer arqueología y remontar los griegos a la griega, o hacer versión libre y montar tragedia griega como se nos dé la gana, que es lo que normalmente se hace. Entonces eso ya no es tragedia griega. Son textos de Sófocles o de Esquilo, del que sea así, en versión de. Entonces no podemos decir que es tragedia griega, y eso no quiere decir que los textos estén muertos. Yo creo que pasa lo mismo con los arquetipos. O sea, la sociedad italiana del 16, ¿no?, tiene unas características excepcionales. Entonces esto pasa en el Renacimiento, ¿no? Todo está ya al tiempo. Hay riqueza, hay estética, hay pensamiento, hay guerra, hay todo, ¿no? O sea, si uno mira esa época en Italia específicamente, ¿no?, a pesar de que están cundidos de guerras por todas partes, el despliegue humano, o sea, la sensibilidad, la emotividad, el pensamiento, todo es brutal. Entonces, si eso se da en las castas dominantes, digamos, eso trasciende al resto del pueblo, ¿no? Y ese pueblo tiene una forma de ver y una forma de entender. Igual, son ciudades, estado, ¿no? O sea, eso, el barrio es la ciudad y este es el imperio. Y los napolitanos, nada que ver con los romanos nada que ver con los venecianos, etcétera, etcétera. Mucha rivalidad y mucha riqueza, mucha opulencia por todas partes, a pesar de que haya miseria y tal. Entonces eso genera un ser humano que ve de otra manera. Eso nadie puede ver. O sea, entonces el teatro de la comedia del arte se desarrolla en esa realidad, en ese contexto. Entonces, el descifrar los comportamientos y el burlarse del ser humano, uno necesita sus contextos. Eso, ¿no? Hoy en día uno sabe que hay viejos verdes, no solo que hay viejos verdes, ¿no?, que hay maniáticos sexuales, ¿sí? El asesino de los Andes, todos estos bichos, de alguna manera ya no hay un viejo verde, sino hay un criminal. O sea, si un adulto mayor tiene comportamiento lascivo hacia alguien joven, macho o hembra, poco importa, eso ya es un crimen. En esa época no era un crimen. Entonces no puede funcionar igual. El mecanismo no es el mismo. O sea, eso junta tres cosas. Sendret, el que tuvimos en la ENAD, que él marcó la rutina. Valeria Campo, la que tuve en Inglaterra, que me la clarificó. Además ella sí tenía el discurso muy claro de la rutina, ¿no? Digamos, con Marco fue un trabajo, digamos, variopinto, porque nosotros íbamos trabajando al tiempo sobre la apropiación corporal de la técnica y la aproximación a la obra. Estaban las dos cosas simultáneas, entonces no fue tan sistemático. Con Valeria sí fue tung. Esto se hace así, como era para directores además. Esto se hace así, y ustedes pues hacen esto, ya. Y el tercer insumo es Binoche. Yo trabajé un año de máscara con Binoche, entonces hay algunas cosas que, digamos, lo que hice yo fue como una simbiosis. Si tú me preguntas qué viene de dónde, yo ya no me acuerdo. Pero sí sé, por ejemplo, que toda la lógica del
del eje y del peso que se trabajaba con Binoche, yo la exacerbé en lo que planteaba Valeria. Digamos, la rutina yo creo que básicamente es la de Valeria, creo, podría decir eso. Y es eso, ¿no? Hay un libro fantástico que también me ayudó a organizar digamos, la metodología pedagógica del training. Es de un inglés. En Inglaterra son obsesos con la comedia del arte, les encanta y son súper juiciosos para trabajar con eso. Ellos son sistemáticos, entonces sistematizan todo muy fácil. Y no me acuerdo el nombre, te puedo decir ahora, te puedo mostrar el libro. Tienen un libro que es un manual de ejercicios. Digamos, él clarifica como este rollo de las 8 direcciones. Igual eso no lo encuentro, ¿no? Porque en esta época, fíjate que todo el rollo esotérico, la numerología, la alquimia, todo eso está mezclado en la vida cotidiana, ¿no? O sea, la gente habla de los, ¿cómo es que se llaman? Los humores. No se habla de anatomía, o sea, Da Vinci está cortando los primeros muertitos, ¿no? Entonces hablan de cosas espirituales, energéticas y abstractas que están muy relacionadas con la nigromancia, con la numerología, con todas estas prácticas esotéricas. Entonces esto de las 8 direcciones, 8 es un número, todo eso es brujería, ¿sí? En todos los sentidos de la palabra. Y él tiene muy claro todo esto, digamos, la métrica de la tarantela, que es una música súper acelerada, ¿sí? Y que es el ritmo italiano. Entonces digamos que como con esos 3 insumos, Marcos, Valeria, Binoche y el librito del inglés, como que eso, ¿no? Armé la rutina y llevo 4 años dictando clase de comedia del arte sistemática, 9 horas semanales, que ha sido una delicia. Porque entonces he podido poner a prueba todo y funciona de maravilla, ¿no? Eso no tengo que hacer nada. Solo mando y obedecen. ¿Viste cómo funciona? A punta de sapo. ¿Sí? Y brincan. Rigor. Eso es lo difícil. Rigor, si no hay rigor, eso, sí, training, como salir a trotar, como practicar cualquier deporte, ¿no? Le da un estado físico, le da una disponibilidad, pero o sea, para que funcione la máscara se necesita un rigor, eso que yo creo que nuestra cultura no lo tiene. Fíjate que si uno ve las máscaras contemporáneas, que ha sido la familia Floss y pues Movement Chance, fíjate que es más animación de objeto y títere que otra cosa, ¿no? Pero o sea, la familia Floss es brutal, ¿no? Que es máscara más derivada de la lógica de Lecoq, como de la máscara larval y de todo este rollo, que tienen referentes de la máscara oriental, que es toda esta cosa quieta, ¿no? Del no, zoom, que entonces manejan el rigor muy claramente. En la comedia del arte ve uno de todo, ¿no? Y encuentro unos videos, pero vergonzosos, ¿no? Que dice eso, dice, no, este man está haciendo terapia, ¿no? Está sacando lo cochino que tiene adentro. Entonces, digamos, como la confrontación y el cuestionamiento del trabajo es lo que más enriquece, ¿no? Y creo que lo más interesante fue oír a Faba con este rollo de, son gente buena, son gente normal, ¿sí? Porque me permitió como encontrar otros lineamientos. Las formas de los arquetipos que a mí me enseñaron, que son, digamos, el detonante, digamos, eso yo lo uso siempre en mis clases, ¿sí? En la Javeriana, en las clases de actuación pasaba por lo menos 2-3 semanas sobre eso. Siempre, en todas las clases de actuación paso por los arquetipos porque le permite a la gente sacar cosas que no es capaz de sacar, en especial los que no son actores. Y de verdad se les destapa y entienden el mundo de otra manera. Pero de ahí a volver eso una técnica expresiva y comunicar algo con eso es muy difícil. Requiere eso, un hombre renacentista, un hombre que sepa de todo y un hombre que sea capaz de, hombre o mujer, ¿no? Que sea capaz de conectar todo, porque además eso, ¿no? Las actrices eran mujeres y eran las que mandaban, además. En las obras siempre ganan las mujeres. Entonces es, digamos, técnicamente, eso, disciplina como el ballet, ¿sí?
disociación, fragmentación, puntuación, 8 direcciones, no es más. Todas las articulaciones. O sea, me pareció muy interesante eso, ¿no? Porque a pesar de que todo ese contexto es eso, ¿no? Místico, etcétera, anatomía no muy clara, etcétera, está perfectamente relacionado con las articulaciones. Y si uno trabaja desde las articulaciones, o sea, lo físico, ¿no? El trabajo físico, e inmediatamente se clarifica cómo las cosas se articulan en la mente, en la emoción, en la pasión, porque es que se articulan. Somos seres articulados más que animados. Entonces es brillante, las máscaras son brillantes por eso. Yo trabajé máscara neutra con Heidi Abdelharden, que ella hizo toda la escuela de Lecoq también, no sé si toda, pero ella estudió allá. Y trabajamos eso, máscara neutra. Y la sensación que yo tuve siempre fue eso, ¿no? Era como si fuera psicoterapia. Además hay que sufrir y entonces no me parece interesante. Del neutro me pareció muy interesante lo que le conocí, con ese sujeto debías hablar, Ricardo Sarmiento. Ricardo Sarmiento, él estudió, fue en el Piccolo Teatro de Milán, y él trabajó un rollo que era el círculo neutro. Eso es un mecanismo súper complejo para poner al actor en neutro y desde el neutro ir acercándose al contexto de la obra, al personaje, a las situaciones, hasta llegar a la escena, y se monta todo trabajando en un círculo pintado en el piso que tiene unas entradas y una cantidad, es súper complejo. Y realmente se logran cosas impresionantes. De verdad logra el actor consciente y voluntariamente elaborar una ficción verosímil. Eso me parece más interesante. Nosotros somos sensibles, los europeos no son sensibles. Ellos tienen la sensibilidad atrofiada por su historia de guerras, de matanzas, de persecución. Nuestras guerras son distintas. Nosotros no tenemos estaciones, nosotros vivimos de rumba, hasta en la miseria vivimos de rumba, ¿sí? Entonces, para mí no es funcional, es mi gusto, ¿no? Y digamos, para mí es especulativo, ¿no? La especulación sobre los materiales, sobre esto, digo yo, la exploración de la máscara neutra me parece súper interesante. La exploración de los materiales me parece como un juego, eso, ¿no? Como lo que llamaban expresión corporal, ¿no? Pero yo no le veo mucha utilidad a eso. O sea, le veo utilidad como trabajo social, para la humanidad y la gente que se abre un poco de la mente, sí. Pero para la gente de teatro no me parece especialmente interesante. Creo que justamente lo que nos falta es rigor. Fíjate que la lógica de los animales también viene de la tradición francesa. O sea, tanto, digamos, no sé si Copo explícitamente trabajaba sobre la dinámica de los animales. Sé que Decroux tenía algo que ver con la lógica de los animales. Y en la carreta de Lecoq, o sea, los animales son fundamentales. Y fíjate, por ejemplo, eso, ¿no? Digamos, todo eso es como sesentero, más o menos, 50, 60, más 60. Toda esta lógica de la expresión corporal, el concepto de expresión corporal y de la animalidad es como de esa época. Digamos, me suena verosímil el argumento de Fava, porque si uno se pone a ver, en la época la animalidad era mal vista. Entonces es poco probable que los profesionales del negocio del teatro usaran un recurso que fuera en detrimento de su posibilidad de venta. Entonces pues vuelve y juega, ¿no? Tradición oral, veto a saber. Hoy en día la animalidad es, como estrategia, es brillante, lo mismo que la máscara neutra, lo mismo que los materiales, eso como lógica de aproximación a las dinámicas corporales. Digo yo, me parece más inteligente, por ejemplo, toda la reflexión de Laban, ¿no? Que la hace desde la danza y que mira las dinámicas desde los conceptos físicos, ¿no? Y sí, hace asociaciones y tal, emocionales, espirituales, pero eso me parece más interesante. La máscara es un títere y el títere es una máscara.
Eso, así es obvio. Sí, para mí es obvio. ¿Sí? La materia y el objeto del muñeco es la materia y el objeto de la máscara. Y de todas las máscaras, ¿no? O sea, digamos, si uno mira las máscaras rituales aborígenes de cualquier cultura, es lo mismo que un títere. O sea, ahí está el poder, ahí está la personalidad, ahí está todo. Todo está en el objeto. Lo único que hay que hacer es descubrirlo y permitir que te posea. O descubrirlo y darle soporte. Pero siempre está ahí, ¿no? Y es lo mismo que un personaje. Yo empecé a hacer títeres porque la sensación que me daba trabajando con mis compañeros de la NAR era que ellos se estorbaban demasiado. Todo era personal y todo soy yo, eso, no el ego, no, y ellos no. Los muñecos son fantásticos porque es que los muñecos no tienen ego. Ellos son. Entonces, si uno logra entender la lógica de actuación con el muñeco, pues finalmente va a entender la lógica de actuación consigo mismo. Y por eso además empecé con títeres planos, porque son los menos expresivos. Entonces ahí queda clarito, ¿no? Que cada cosa tiene sentido. Uno debía hacer de todo. Uno debería jugar a la tragedia y de verdad montarse en unos coturnos y de verdad chantarse una máscara de 15 kilos y de verdad chantarse un vestido de 40 kilos y salga y recite versos a pleno sol, ojalá bebiendo vino y chupando hongos como hacían ellos. Y ahí entiende uno de qué se trata. O sea, si se trata de formarse como actor, pues de verdad lleve las cosas al extremo. Ahora, hacer espectáculos con eso, no. No, eso es cocina interna, eso es trabajo del actor, ¿no? Entonces yo creo que sí, pasar por todo, o sea, ojalá pudiera uno pasar por todo, ¿no? Hacer farsa medieval, sí, porque eso es jugar más o menos eso, al animador, ¿no? A bosque chispazos. Esto era Maese Patelín, más o menos, ¿no? ¿Sí? El panadero y el zapatero que se las da de otra cosa, deberíamos pasar por todo para poder de verdad tener de qué hablar, ¿no? Con qué hablar, más que de qué, ¿no? Entonces sí, es para todo el mundo. Pero pues eso es de gustos, ¿no? Hay gente que no le gusta sudar. Y en esto apestas. Sudas como un caballo, tanto física como emocionalmente, porque además es eso, ¿no? Es como la estructura de los personajes es acumulativa, ¿no? Ellos, digamos, Fava decía, la gente dice que los arquetipos no tienen psicología. Eso no es cierto. Lo que pasa es que tienen la psicología por fuera. Yo, es lo mismo, o sea, dicho de otra manera, ¿sí? O sea, no tienen una cosa profunda que les lleva a hacer las cosas y meditar y no hay tránsito, sino hay contraste. Entonces ellos están aquí y te amo e inmediatamente te odio, ¿no? No hay un tránsito de ¿qué hiciste? ¿Por qué me estás mirando? Algo pasa y después te odio. No, ellos son contraste, ¿no? Que vuelve y juegue. Eso tiene que ver con la época. Hoy en día hacer eso eres esquizoide. Perdón, bipolar, ¿sí? Para ser consecuente. ¿Sí? Entonces es eso. Jugar a ser bipolar, pues claro, necesitas tener aguante. No lo puede hacer cualquiera. O sea, no cualquiera puede ser actor. A cualquiera le pueden pagar para que haga de figurante o para que sea estrellita. Pero eso no es actuar, ¿no?